Vale, pues vamos aquí al 8. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Bueno, aquí tenemos la reducción de capital por pérdida, ¿vale? Interesante. Vale, reducción de capital por pérdida, dice por aquí. Bueno, esto ya se supone que sabemos cosas de aquí, ¿vale? Lo único, pues, si hay alguna variación. La reducción de capital por pérdida modifica los epígrafes incluidos en los fondos propios, pero no la suma total del patrimonio neto contable. La normativa mercantil obliga a compensar las pérdidas en dos supuestos. El artículo 327 y 363. Dice, la sociedad anónima, en el artículo 327 hay sociedad de capital cuando el valor del patrimonio neto está por debajo de 2/3 del capital social mercantil y hubiera transcurrido un ejercicio social consecutivo sin haberse recuperado, ¿vale? Se supone que es obligatorio reducir el capital social. Y a la sociedad limitada de sociedad anónima, el artículo 363.1 obliga a la disolución cuando el valor del patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social mercantil. A los efectos de decidir si es obligatorio o no la compensación de las pérdidas, el artículo 3.1 de la resolución indica las partidas a considerar en el cálculo del patrimonio neto. Bueno, pues ahí tenéis las partidas que se supone que se meten en el cálculo del patrimonio neto por el artículo 3.1, ¿vale? Patrimonio neto contable, según el formato de las cuentas anuales, ¿vale? A eso se supone que hay que sumarle el capital suscrito no exigido, habría que sumarle el capital y la prima de emisión a asunción considerada como pasivos financieros, habría que sumar los restarles según sea positivo o negativo las operaciones de cobertura de flujos de efectivo y habría que sumarle el préstamo participativo, ¿vale? Y eso sería el patrimonio neto a efectos de compensación obligatorio de pérdidas o disolución. Vale, dice por aquí, si la sociedad está obligada a compensar las pérdidas no implica que debe eliminarse en su totalidad, sino que el capital que reste escriturado haga que el valor del patrimonio neto sea igual a los 2/3 del capital, a los 2/3 o a la mitad del capital. Eso sería por lo menos como mínimo, ¿vale? No podrá reducir el capital por pérdida mientras en la sociedad existan reservas, aunque las sociedades anónimas permiten mantener la reserva legal mientras no exceda el 10% del nuevo capital social. El 326 regula que si ha habido una reducción de capital para poder repartir dividendos de los socios, será preciso que la reserva legal alcance el 10% del nuevo capital social. El acuerdo de reducción debe ser aprobado por la Junta de Accionistas y debe apoyarse en un balance auditado cuya antigüedad esté dentro de los 6 meses anteriores al acuerdo. No existen derechos de oposición de los acreedores. El balance y el informe de auditoría se incorpora a la escritura pública de la reducción. La reducción de capital por pérdida puede llevarse a cabo modificando el valor nominal de los títulos o retirando los títulos de circulación. Debe haber igualdad de trato entre los socios, excepto el capital sin voto que resta el margen. Con relación al capital privilegiado dependerá la existencia o no de un orden de preferencia. Siempre que se produzca una reducción de capital tenéis que tener en cuenta que se reduce el valor nominal de todas las acciones, salvo que ellos te digan que se retiran, que hay acciones que se quedan a cero, ¿vale? Normalmente se reparte esa reducción entre todas las acciones, si no dice nada, porque es lo más sencillo. Los gastos asociados a la modificación de escritura se registrarán directamente a la cuenta. Esto sí es verdad que un cambio bastante interesante. Los gastos asociados, cuando tenemos gastos, normalmente en este caso se lleva a reservas voluntarias, pues ya aquí no. Si tenemos gastos por reducción de capital, ¿vale? Se llevan a la cuenta de pérdida y ganancias, servicios de profesión independiente o servicios exteriores, ¿vale? A la cuenta banco, ¿vale? Ya no se lleva a reservas voluntarias, ¿vale? ¿Sí? Ya sabéis que hemos visto hasta ahora que, si no recuerdo mal, era la ampliación de capital cuando eran con cargo a reserva, se llevaba también a servicios de profesión independiente, a la cuenta de pérdida y ganancias, y este de aquí lo mismo, ¿vale? Cuando se produce una reducción de capital para compensar pérdidas, los gastos se llevan a la cuenta 623, reservas voluntarias, ¿vale? O sea, a la 623, perdón. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta, porque si un examen cae, evidentemente, y le pones reservas voluntarias, pues da la señal de que no está actualizado, ¿vale? Vale, más cosas que tenemos por aquí. En la contabilidad del socio, no procede asiento contable, al no modificarse el valor total de los fondos propios, cuya información se tuvo en cuenta para determinar el deterioro de valor de la inversión. Esto sí que es importante porque afecta al deterioro. Dice, el deterioro de valor de la inversión tendría la consideración de irreversible si por la reducción de capital del socio ve reducida su porcentaje de participación o existen dudas razonables sobre la viabilidad de la empresa por pérdidas recurrentes. Quiere decir que si se produce una disminución del valor nominal de las acciones,
hay que ver en qué porcentaje se supone que me afectaría también al deterioro de valor, porque el deterioro de valor también tendremos que ajustarlo. La acción no, el deterioro de valor. Vale. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver esto con un ejemplo. Dice por aquí, una empresa presenta la siguiente situación patrimonial al cierre del X3. O sea, 31 de diciembre del X3 tenemos ahí unos datos del balance, ¿vale? Dice capital social, 30.000 acciones ordinarias de 5 euros de valor nominal. Reserva legal, 15.000. Reserva voluntaria, 20.000. Reserva para acciones de la sociedad dominante, 35.000. Reservas por fondo de comercio, 10.000. Resultados negativos del ejercicio 20X1, 37.000. Resultados negativos del ejercicio 20X2, 100.000. Resultados del ejercicio, 5.000. Operaciones de cobertura de flujo de efectivo, 10.500 con signo negativo. Patrimonio neto, 77.500. ¿Vale? Ese sería el patrimonio neto según las cuentas anuales. Luego, información complementaria, dice por aquí. El saldo de la cuenta 134, que son las operaciones de cobertura del flujo de efectivo, era negativo por 30.000 euros. ¿Vale? Era negativo, se supone que en el año anterior, el X2. En los 3 últimos años no había cambios en las aportaciones de los socios. El 30 de abril del 20X4 la Junta General de Accionistas aprueba reducir el capital social por la cuantía mínima, dentro de lo posible mantener la reserva legal que le permita facilitar el reparto del dividendo en un futuro. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos que ver dos cosas. Se supone que está diciendo en la cuantía mínima, ¿vale? Y que se puedan repartir beneficios en un futuro. Por lo tanto, eso tiene que venir a cabeza distintas cosas. La reducción de capital queda escrita en el registro mercantil el 15 de junio del 20X5, de X4. Los gastos de reducción de capital ascienden a 1.800 euros, más IVA al 21% y 240 de retención. Bueno, se pide determinar si es obligatorio o no la compensación de pérdidas, contabilizar la reducción del capital. Bueno, pues vamos a ver aquí. Lo primero que está pidiendo es si es obligatorio o no obligatorio la compensación de las pérdidas. ¿Vale? Pues aquí tenemos dos artículos que son los que hemos visto antes en la teoría. ¿Vale? Tenemos por un lado el 327, estamos en el supuesto 8 de la resolución del ICAC, 5 del 3 del 2019. Vale, tenemos dos artículos. Tenemos en principio el artículo 323, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos el artículo, el 327 por un lado, y luego tenemos el 363 por otro lado, que son los que hemos visto antes. Este sería cuando es obligatorio reducir el capital social. Vale, si el patrimonio neto a consecuencia de las pérdidas es inferior a 2/3 del capital social y ha pasado un año sin recuperarse, ¿vale? Es obligatorio reducir el capital social. El 363 es si el patrimonio neto está por debajo de la mitad del capital social, ¿vale? O corrige la situación o una causa de disolución de la sociedad. ¿Vale? Pues esos son los dos artículos que en principio tenemos que mirar, ¿vale? Bueno, si nos vamos a ir a los datos que nos dan en el supuesto, empezamos al principio. Dice que una sociedad presenta al cierre del ejercicio 20X3. ¿Vale? Por lo tanto, yo aquí puedo sacar el X3 y tengo que irme al X2, sobre todo para el 327. ¿Vale? Vale, pues vamos a calcular el patrimonio neto en el X2 y el patrimonio neto en el X3. ¿Vale? A efectos de disolución es lo que se llama el patrimonio neto mercantil, ¿vale? O el patrimonio neto según el artículo 3.1 de la resolución del ICAC. ¿Sí? Vale. Prácticamente es la misma definición. Lo que pasa es que el ICAP, pues bueno, lo mete. Lo que pasa es que el otro estaba en normas mercantiles, ¿vale? A través de artículos que habían salido por ahí. Aquí lo que se ha hecho es juntarlo todo en una norma, ¿vale? Vale, entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿vale? Vamos a calcular el balance a 31 de diciembre, ¿vale? Ponemos lo siguiente. Si nos vamos aquí al X3, en el X3 nos ha salido el patrimonio neto según las cuentas anuales, pues el que te da ahí, ¿vale? En el X3 son 77.500, ¿vale? Y en el X2 se supone que tenemos lo siguiente. En el X2 sería, según dice ahí, partimos del X3, 77.500, y a eso hay que sumarle las pérdidas del X3, ¿vale? Si os vais al balance, tendríamos las pérdidas del X3, que se supone que no estarían, resultado del ejercicio del X3 son 5.000 euros, ¿vale? De pérdida. Por lo tanto, eso sumaría. En el X2 no estaba, ¿no? ¿Vale?
Y ahora también hay que restarle, ¿vale?, la parte del movimiento de las operaciones de cobertura de flujo de efectivo. En el año anterior había 30.000, este año en el balance hay 10.500, ¿vale? Por lo tanto, el año pasado, ¿vale?, la variación que se ha producido sería la diferencia entre 30.000 menos 10.500. Por lo tanto, si hacéis esa operación, en el balance a 31 de diciembre del X2 tendría 63.000 euros, que sería el patrimonio neto. El patrimonio neto 31 del 12 del X2. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? Vale, yo he partido aquí del patrimonio neto para calcular el X2, parto del patrimonio neto del X3, que sería este de aquí, ¿vale? A eso le quito los 5.000 euros, que son el resultado del X3, ¿vale? Se lo he sumado. Y además de eso, me voy a las operaciones de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque la información complementaria te dice una cosa. Si te va la información complementaria te dice que el saldo de la cuenta 134 operaciones de cobertura del ejercicio X2 era negativo por 30.000 euros, ¿vale? Claro, si este año me quedan 10.500, ¿vale?, se supone que yo el año pasado tendría la diferencia, ¿sí? Vale, pues si yo hago eso, me saldría al final que el patrimonio neto, según el balance del X2 serían 63.000 y el del X3 serían 77.500, ¿vale? Y ahora ya eso hay que sumarle lo que corresponda. Más las operaciones de cobertura, más menos operaciones de cobertura de flujo de efectivo. Vale, tendríamos aquí en el X3, en el X2 dice que son 30.000 euros. Y en el X3 se supone que son 10.500, que es lo que aparece en el balance. ¿Sí? Vale, si calculáis esto ya tendríamos el patrimonio neto a efectos de compensar pérdidas. Patrimonio neto a efectos de compensar pérdidas. Vale, pues tendríamos 63.000 más 30.000 serían 93.000 en el X2. Y luego en el X3 serían 77.500 más 10.500 serían 88.000. ¿Se ve eso o no se ve? Vale, y ahora nos vamos y hacemos el medio, un medio del capital social y 2/3 del capital social. Vale, un medio del capital social. Por capital social, si os vais ahí, son 150.000 euros. ¿Por dónde sería? 150.000 por un medio son 75.000. Y 2/3 sobre 150.000, ¿vale?, se supone que serían 100.000. ¿Sí? Vale, y ahora me voy aquí y veo lo siguiente. Yo, para el 327, que es este de aquí, ¿vale?, se supone que me tengo que ir y me sale 2/3 del capital social, me salen 100.000, ¿vale? En el año X3, X2 estaba por debajo, pero es que ha pasado un año y no se ha recuperado, sigue estando por debajo. Por lo tanto, ¿es una causa obligatoria de reducción del capital social por el 327? Sí, se dan los requisitos. El patrimonio neto como consecuencia de las pérdidas queda por debajo del capital social y ha pasado un año sin recuperarse. En el X2 tendría 93.000, ¿sí? Por debajo de 100.000, que son 2/3. Y en el X3 sigue incluso más todavía por debajo, porque ha habido pérdida, por 88.000, ¿vale? Si hacéis 2/3 del capital social, son 100.000. Por lo tanto, 88.000 está por debajo de 100.000. ¿Se ve eso o no se ve? Por lo tanto, ¿es obligatorio compensar pérdidas por el artículo 327 de la Ley de Sociedad de Capital? Sí, se dan los requisitos. Ahora me voy al 363 de la Ley de Sociedad de Capital, a ver si tengo una causa de disolución de la sociedad. Vale, si yo me voy aquí y hago un medio del capital social son 75.000. Eso lo tengo que comparar con el patrimonio neto del año en el que estoy, el X3. En el X3 lo tengo por 88.000, por donde está por encima. No es una causa obligatoria de disolución, ¿vale? No se da el 363, pero sí se da el 327. ¿Se ve esto o no se ve? Pues si queréis, pues lo indicáis por aquí, ¿vale? No se da causa de disolución por el 363, pero sí causa obligatoria de reducción de capital social. Por el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? Si no, bueno, pues nada, ya tenemos hecho esto de aquí, ¿vale? Ahora nos vamos y seguimos. Más cosas que tenemos por aquí.
Se dice por aquí, ya hemos contestado la primera pregunta, determinar si es obligatorio o no, y ahora contabilizar la reducción de capital social. Vale, hay que tener cuidado porque aquí se pueden hacer distintas cosas. Se pueden compensar todas las pérdidas, se puede compensar el mínimo, se puede compensar el máximo, ya depende de lo que te diga. En este caso, si os vais al enunciado, te dice: el 30 de abril del X4 la Junta General de Accionistas aprueba reducir el capital social en la cuantía mínima. ¿Cuál sería el mínimo? Pues el mínimo sería hasta que esté en 2/3 del capital social, eso sería lo mínimo, ¿vale? Mínimo porque se supone que tiene que estar igualado el capital social, o sea, el patrimonio neto con 2/3 del capital social. Eso sería lo mínimo. Luego sigue diciendo por aquí: y dentro de lo posible mantener la reserva legal que le permita facilitar el reparto de dividendos en un futuro. ¿Cuándo se supone que se pueden repartir dividendos como consecuencia de una reducción de capital social como consecuencia de las pérdidas? Pues se supone que la reserva legal se me tiene que dar el 10% del nuevo capital social, ¿vale? Ojito con eso, porque si no, no se pueden repartir pérdidas. De hecho, un año salió un examen, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Si yo tengo pérdidas, tengo la reserva legal y la tengo por debajo del 10% del capital social, hay que ver si te dice algo el enunciado. O sea, si te dice la información complementaria del enunciado que en el año tal hubo una reducción de capital, ¿vale? Antes de repartir dividendos tenéis que dejar la reserva legal, ¿vale? En el 10% del capital social. Y nos saltamos incluso el 272 de la Ley de Sociedad de Capital. Quiere decir que no tengo que destinar un 10% a los beneficios de la reserva legal hasta que alcance el 20% del capital social. Porque yo no puedo repartir. Si yo cumplo ese artículo y no cumplo, digamos, el 10% del capital social, evidentemente estoy en infracción. Porque yo no puedo repartir dividendos si como consecuencia de las pérdidas la reserva legal se me queda por debajo del 10% del capital social. Por lo tanto, primero prima el 10% ese de la reserva, el 10% en reserva legal del capital social. Pero para eso te tiene que dar información y decirte que previamente se ha hecho una reducción de capital. Que no dice nada y vosotros cogéis en el balance y hacéis el 10%, veis el balance y parece que está muy bajo la reserva legal. Y decís, bueno, no alcanza el 10%, vale. Tenéis que tomar decisiones. Decir, bueno, esto viene de una pérdida, no viene de una pérdida, pues claro, depende de lo que sea. Porque si te dice que la sociedad se constituyó el año pasado, pues igual a lo mejor yo no tengo por qué tener la reserva legal en el 10% del capital social, ¿vale? Pero si la sociedad hace ya tiempo que se ha constituido, pues ahí podría interpretarse también que podría ponerse una nota, entiendo que en años anteriores se produjo una reducción de capital social como consecuencia de pérdida. Por lo tanto, dejo antes de repartir nada, dejo la reserva legal en el 10% del nuevo capital social y a partir de ahí reparto beneficios. Sí, pero eso en principio te lo tiene que decir. Si no te dice nada, pues habrá que tomar decisiones, ¿vale? ¿Entendéis o no? Porque ahí dejan un poco abierto el abanico, a ver cada uno lo que interpreta. Porque hay gente que a lo mejor puede interpretar, yo digo, oye, pues yo no reparto dividendos porque yo creo que la sociedad no se constituyó el año pasado, pues si constituyó el año pasado, puede ser que la reserva legal sea el primer año que tiene beneficio y no tiene por qué estar en el 10% del capital social, ¿vale? Ahora, si la sociedad viene de años anteriores y por lo que sea tiene la reserva legal por debajo del capital social, pues evidentemente puede ser que haya habido una pérdida. Y más encima de todo, si te aparece en el balance, una cuenta que es reserva por capital amortizado. Ahí se verá ya que te lo están indicando. Se supone que previamente hay una reducción de capital por algún sitio. Por lo tanto, ahí tienes tú que interpretar, ¿vale? Nota, entiendo que tal y cual. ¿Que no te dice nada? Pues una nota y ya tomáis decisiones. Porque hay gente que a lo mejor lo va a interpretar de una forma y otros lo van a interpretar de otra forma, si está el camino abierto. Porque claro, si la información complementaria te dice que el año anterior ha habido una reducción de capital como consecuencia de pérdida, te están diciendo obligatoriamente que tienes que dejar la reserva legal en el 10%. Y te saltas el 10% del beneficio hasta que alcance el 20% del capital social. Porque si tú te vas a ese artículo y no llega al 10% de la reserva del nuevo capital social, ¿vale? La reserva legal, evidentemente estás cometiendo una infracción. Por lo tanto, el supuesto está mal. Está mal. Es un año que hay en un examen. ¿Vale? Por lo tanto, ojito con esto. Bueno, por este caso lo que me está diciendo, ¿vale?, es que tengo que dejar la reserva legal en el 10% del nuevo capital social. Luego, ¿qué nos dice la ley por otro lado? La ley, el 323 creo que era, te dice que antes de disminuir el capital social tengo que utilizar la reserva voluntaria, o sea, las reservas disponibles, que pueden ser reservas voluntarias y primas de emisión. Ahí te dan dos reservas, que son la reserva por fondo de comercio
y hay otra reserva que sería reserva para acciones de sociedad dominante. Esa reserva se supone que es de carácter indisponible, yo no puedo utilizarla aquí, digamos, para reducir, para compensar pérdidas, ¿vale? Esas reservas tienen sus destinos específicos, son de carácter indisponible, yo no puedo utilizarlas, ¿vale? Esas dos reservas que te dais, ¿vale? ¿Yo qué puedo utilizar ahí? Pues la reserva voluntaria, pues sí que puedo utilizar los 20.000 esos euros que aparecen aquí. Estos 20.000 sí que puedo utilizarlos antes de disminuir el capital social. Y además de eso, la reserva legal es la parte que exceda el 10% del nuevo capital social. ¿Sí? Antes de disminuir el capital social, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas aquí tenemos que tenerlas en cuenta. Pues empezamos. Sí, pero las limitadas aquí no se meten con la limitada. Por lo menos de aquí atrás nunca se han metido. Estoy diciendo siempre una sociedad cotizada, una sociedad, es decir, la sociedad anónima, la típica de siempre, ¿vale? No se meten con características específicas de la sociedad limitada. Por lo menos de aquí atrás. Como no sé que este año le debo poner algo de eso. Pero bueno, como os quiero decir, la gente normalmente, la sociedad limitada, tiene una serie de características específicas. No se suele meter, no se suele estudiar eso, ¿vale? Porque aquí, evidentemente, los exámenes suelen ser sociedades que cotizan, sociedades grandes, ¿vale? Pues te das tu cuenta que tú estás aplicando el plan general de contabilidad, no el plan general de contabilidad de pymes, ¿vale? Estás aplicando el plan general de contabilidad, ¿vale? Incluso en los exámenes, últimamente, en las convocatorias te ponen las normas internacionales de contabilidad, las NIC, que se supone que debería de saber de la también, ¿vale? Pero no están profundizando tanto con las NIC, no se están metiendo con las NIC, lo único que se están metiendo es el plan general de contabilidad, ¿vale? Pero si algún año que es una NIC, pues hay que ver al año siguiente las NIC también, las normas internacionales de contabilidad. Se supone cuando salen las convocatorias, si tú te fijas en el título, no sé este año lo que pondrán, pero bueno, si tú te fijas ahí aparecen las NIC, las normas internacionales de contabilidad. También te habla de sucursales, también te habla de no sé qué, y nunca se han metido con sucursales, ¿no? Vale, pero bueno, el día que se metan, pues habrá que ver también sucursales, pero no va a perder tiempo en cosas que no caen en el examen, ¿vale? Porque las sucursales evidentemente tienen su tratamiento. Y las normas internacionales de contabilidad pues tienen también su tratamiento, ¿vale? Que las aplican las sociedades cotizadas en el IBEX, las sociedades que cotizan, ¿vale? Normalmente para una sociedad normal no se suele utilizar las normas internacionales de contabilidad, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver esto. Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale?, es reducir el capital social al mínimo. Aquí te está hablando de dejarlo al mínimo. El mínimo sería 2/3, reducir el capital social de forma que se me queden 2/3 del patrimonio neto igual a 2/3 del capital social, ¿vale? Vale. Pues reducimos el capital social en la cuantía mínima, ¿vale? Se supone la cuantía mínima se tiene que cumplir, en ese caso se supone que se tiene que cumplir, ¿vale? Se tiene que cumplir que el patrimonio neto sea igual a 2/3 del capital social. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? A mí el patrimonio neto, en este caso sería, para efectos de calcular esto, sería el patrimonio neto contable, ¿vale? El que tenemos en la contabilidad, que en este caso son los 77.500, ¿vale? A efectos de dejarlo en el mínimo, ¿sí? 77.500. Vale, entonces, ponemos aquí, 77.500 tiene que ser igual a 2/3 del capital social, ¿vale? Si sacamos ahí el capital social, pues se debe despejar esto de aquí, ¿vale? Si despejamos ahí el capital social se supone que se me quedaría en 116.250. 250. Por lo tanto, la reducción del capital social será la diferencia. Yo tengo 150.000, le quito 116.250 y me quedarían 33.750. ¿Sí? Esa sería la reducción del capital social. Ahora, como he dicho antes, aquí tenemos dos formas de reducir el capital social. O bien se quitan acciones del medio, que eso no suele ser lo habitual, si no te dice nada, vosotros eso no os metéis en ese follón, ¿vale? Porque después ese reparto de dividendos es un follón de la leche. O si disminuye todas las acciones en el mismo valor nominal, ¿vale? Por lo tanto, si no dicen nada, directamente se disminuye el valor nominal de todas las acciones en la misma proporción, ¿vale? Que a nadie se le vaya a ocurrir de quitarse acciones del medio, ¿vale? Porque otra forma también de reducir, se puede reducir o bien el valor nominal o bien las acciones, porque después si tienes que hacer operaciones con eso, es un follón de la leche, ¿vale? Por lo tanto,
se disminuyen todas las acciones en el mismo valor nominal. Si es que ellos te quieren complicar la vida, pues evidentemente te dicen que se reduce de 1000 acciones de valor nominal. Bueno, pues ya está, si son de 1000 acciones, se quitan acciones, se quitan 50 acciones, pues evidentemente esas 50 acciones las tenéis que cargar, la otra se quedaría en el mismo valor nominal que tenía antes de disminuir el capital social, ¿vale? Pero eso a ellos lo tienen que decir, vosotros no os vais a meter ahí porque eso es un follón de la leche. Vale, entonces, aquí tenemos lo siguiente, vamos a ver en qué proporción se ha reducido. La reducción del valor nominal sería, a mí se me queda el capital social después de la disminución, se me queda en 116.250. Yo sigo teniendo el mismo número de acciones, por eso voy a decir que no voy a amortizar ninguna acción. Son 30.000 acciones, eso te lo da en el balance, ¿vale? Por lo tanto, me quedaría 3,875. Quiere decir que el valor nominal, la reducción del valor nominal de cada acción, ¿vale? En un principio tenía 5, se me ha ido a 3,875, se me ha reducido el valor nominal en 1,125. 1,125 el valor nominal, pero de las 30.000 acciones, ¿vale? 30.000 acciones, de las 30.000 acciones se reparte en todas las acciones, ¿vale? Vuelvo a insistir que a nadie se le vaya a ocurrir de hacer otras cosas, porque si es verdad que así te complica un montón la vida. Vale, entonces, tendríamos aquí lo siguiente, se supone que el capital social, la reserva voluntaria. Ahora entramos con la reserva legal, porque claro, aquí tenemos por un lado la reserva voluntaria, ¿vale? Que tenemos en el balance que son 20.000, y luego por otro lado vamos a ver qué parte podemos utilizar de reserva legal. ¿Vale? Pues la reserva legal, según hemos dicho, se nos tiene que quedar, se puede utilizar la parte que exceda del 10% del capital ya reducido. Vale, si me voy al balance, ¿yo qué reserva legal tengo en balance? Pues yo en el balance tengo una reserva legal de 15.000, pues sería 15.000 menos el 10% del nuevo capital social, que hemos dicho, lo hemos calculado antes, son 116.250. Por lo tanto, yo puedo utilizar de reserva legal 3.375. ¿Se ve lo que estamos haciendo o no? ¿Sí? ¿Sí, no? Vale, pues ya puedo hacer la disminución de capital social. Entonces, hacemos lo siguiente. Lo primero que hacemos, ¿vale? Es el 30 del 4, que es cuando se aprueba la Junta General, el 30 del 4, del X4, por la reclasificación de las pérdidas de este año. De las pérdidas de este año. Vale, eso ya lo he dicho siempre. Siempre que veis un balance al principio, ¿vale? Te dan un balance y este año tiene pérdidas, como en este caso, si te va a 129, tiene pérdidas por 5.000 euros. Eso no te lo tienen que decir ellos. Se supone que cuando se aprueban las cuentas anuales, esas pérdidas se llevan a resultados negativos de ejercicios anteriores, ¿vale? ¿Sí? Se lleva la cuenta 121. Ahí tenéis reclasificar 121, resultados negativos de X1, resultados negativos del X2, pues sería resultados negativos, si queréis seguir la misma estructura, sería una 121 resultados negativos del ejercicio X3. Por lo tanto, la 129 la dais de baja y lo lleváis a la 121, ¿vale? Pues eso es lo primero que hay que hacer. Eso no te lo tienen que decir ellos, tú tienes que saberlo ya lo he dicho muchas veces. Siempre que en el balance aparezca una pérdida, el primer asiento que hay que hacer es reclasificarlo a la 121, a la 129, a la 121. Porque ya ese año se van a generar otra vez nuevas cuentas, gastos, ingresos y al final te voy a dar una 129. Por lo tanto, la 129 del año anterior tiene que desaparecer. ¿Vale? Vale, pues eso es lo que hacemos, reclasificamos. Por lo tanto, sería la 129, que serían las pérdidas, la 121. Bueno, perdón, aquí sería la 121 con una pérdida, ¿vale? Resultados negativos del ejercicio X3 a la 129 con una pérdida, resultado del ejercicio. Y aquí son 5.000 por aquí y 5.000 por aquí. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Vale, y ahora nos vamos al 15 de 6, que cuando se inscribe se hace la reducción de capital, la inscripción en el registro mercantil. 15 del 6 del X4, pues la inscripción de la reducción en el registro mercantil. ¿Vale? Por la inscripción de la disminución de capital, ¿vale? En el registro mercantil, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos lo siguiente, sería la cuenta 100,
capital social, que hemos dicho que se va a 33.750. Luego, la 112, la reserva legal, hemos calculado que se van 3.375. Y luego, por último, la reserva voluntaria, hemos dicho que vamos a utilizar 20.000. Y todo esto, pues tendríamos, primero se va quitando de medio los resultados más antiguos, quiere decir, sería la 121, cogemos en el balance resultados negativos del ejercicio X1. Y luego nos vamos a los resultados, a los más nuevos, en este caso sería la 121, resultados negativos del ejercicio X2. En el X1 son 37.000 y en el X2 son 20.125. ¿Se ve esta o no se ve? ¿Sí? Y ya por último nos quedarían los gastos de reducción de capital, que esto sí hay que tener mucho cuidado. Antiguamente se llevaba a la 113 y ya no se lleva a la 113. En este caso se lleva a la 623, ¿vale? Que es una modificación que ha hecho la resolución del ICAC 5 del 3 de 2019. ¿Sí? Vale, pues los gastos de reducción de capital. Cuidado con eso, que esto sí es nuevo. Gastos de reducción de capital. ¿Vale? Pues sería la 623. Servicios de profesionales independientes. La 472. Hacienda pública, IVA soportado. La 4751. Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas. Y la cuenta 410, que serían acreedores por prestación de servicio. ¿Sí? Dime. No, totalmente liberal se llevaría también a la 623. La 623. Son los dos casos que se utiliza la 623. ¿Vale? ¿Sí? Vale, los gastos son 1.800. Pues aquí serían 1.800. ¿Vale? El IVA son 1.800 por el 21%, que son datos que te da ahí abajo, que se supone que son 378. A la Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas, 240, y la 410 serían 1.938. ¿Se ve lo que estamos haciendo o no? ¿Sí? Bueno, ahora si queréis, vale, esto es por verlo. Vamos a ver cómo se nos quedaría, a ver si el patrimonio neto se nos ha quedado en 2/3 del capital social, ¿vale? Vale, pues si queréis ver la composición del patrimonio neto después de la reducción, esto es por comprobarlo, ¿vale? La composición del patrimonio neto, ¿vale? Después de la disminución de capital social. Vale, pues tendríamos capital social, la cuenta 100. Capital, esto es a modo de comprobación, ¿vale? Esto es un examen, si no tenéis que hacerlo, no vais a perder tiempo, pueden hacer esto. Capital social sería, hemos dicho, son 30.000 acciones, 30.000 acciones por 3,875. Se supone que son 116.250, que es lo que me haya salido. Luego tenemos la 112, la reserva legal. La reserva legal se me ha quedado en 11.625. Si os dais cuenta, el 10% del capital social, ¿vale? La 114.0, que se sigue estando en el balance, que es reserva por acciones de la sociedad dominante, ¿vale? Con una reserva de carácter indisponible, ¿vale? Que son 35.000. Luego tenemos por otro la 114.3, reserva de fondos propios, que también de reserva del fondo de comercio, que también otra reserva de carácter indisponible, que me ha salido 10.000. Luego tendríamos la 121, que serían resultados negativos del ejercicio X2, que son 79.875 con signo negativo. Luego tenemos aquí la 121, resultados negativos del ejercicio X3, que son 5.000, ¿vale? Y luego tenemos aquí la 134, que serían operaciones de cobertura, ¿vale? Que nos ha salido 10.500, que es lo que tenemos en el balance. Si sumáis todo esto, se supone que esto me saldría los 77.500, quiere decir, es reestructurar el patrimonio neto, ¿vale? Se supone que si hacemos 2/3 de 116.250 me saldría 77.500 euros, ¿sí? Bueno, pues ya tendréis hecho el apartado del supuesto este. Seguimos, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado con el 327, el 363... Y luego, pues, cuidado con los gastos también. Hay que tener cuidado también con lo que nos dicen las normas también, que antes de reducir capital social tengo que utilizar la reserva legal en el 10% del nuevo capital social y la reserva de carácter disponible, bien sea prima de emisión o reserva voluntaria.
Luego también tenéis que tener en cuenta de que antes de repartir, si quieres repartir beneficio en un futuro, se supone que la reserva legal se te tiene que quedar el 10% en el nuevo capital social, ¿vale? Y todas esas cosas en conjunto, pues hay que tener cuidado para este tipo de operaciones, ¿vale? Vale, pues nada, este ya estaría listo. Seguimos avanzando. Más cosas que tenemos por aquí. Operación acordeón. Bueno, como su propio nombre indica, la operación, ya sabéis que un acordeón es un instrumento musical, lo que se hace se abre y se cierra, ¿vale? Aquí, ¿qué se hace? Pues se supone que se hace una disminución de capital y luego se hace una ampliación de capital. Las operaciones van asociadas, ¿vale? Esto que yo sepa no lo he visto, yo no lo he visto en ningún examen, ¿vale? Ni de vosotros ni de otras posiciones. No suele caer, pero bueno, que sepáis cómo funciona. Dice por aquí, una operación de reducción de capital por pérdida seguida en una ampliación de capital cuya inscripción se hace de forma simultánea, que es decir, se hace una reducción y luego se hace un aumento directamente, siendo obligatoria si el acuerdo de reducción supone que el capital social quede por debajo del mínimo legal, ¿vale? Quiere decir, si tú haces una reducción de capital y se queda por debajo del mínimo legal, ¿vale? Ya sabéis, por ejemplo, una sociedad anónima de 60.000 euros. Si se queda por debajo de 60.000 euros, tienes que ampliar rápidamente hacia una ampliación de capital. Por eso te dice, reduce, inmediatamente amplía. Un acordeón, ¿vale? Un instrumento musical. Reduce y luego amplía. No obstante, el motivo más habitual suele ser la entrada de nuevos socios que condicionan su aportación a la exigencia de que los antiguos socios asuman las pérdidas existentes hasta la fecha, ¿vale? Aquí lo que te dice es, si quieres, se supone que la sociedad tiene pérdida, entonces claro, un nuevo socio dice, oye, yo pongo aquí el dinero de la sociedad, vale, muy bien. Yo pongo dinero de la sociedad, que tenéis muchas pérdidas, pero a cambio lo primero que tenéis que hacerme es sanearme las pérdidas. Es decir, yo no voy a entrar con mi capital a sanear yo las pérdidas. Vosotros saneáis las pérdidas y yo saneo la sociedad, ¿vale? Si queréis inversión, si queréis dinero. Si no, evidentemente, pues no meto dinero en la sociedad. Entonces, claro, le obliga a que primero quiten todas las pérdidas, lo asuman los socios que hay dentro y luego se inyecta dinero a través de una ampliación de capital. Por lo tanto, el que entra se supone que va a tener control de la sociedad, pero claro, es el que pone la pasta, como se dice, si pone la pasta es el que manda, ¿vale? Pues si no, pues no entra. Vale, dice por aquí, si hay varios socios, se requiere la aprobación por la Junta General de Accionistas con base a un balance auditado y no existe derecho de oposición de los acreedores. Bueno, para aquí tener un ejemplo, una operación acordeón, ¿vale? Bueno, que os suene, por si aparece por ahí, pues ya sabéis cómo es esto. La sociedad tiene la totalidad de participaciones de la entidad B. En principio se supone que tiene toda la participación, ¿vale? Dice cuya situación patrimonial al cierre del ejercicio es la siguiente. Bueno, va a tener un capital social 60.000 por 2. Reserva legal 10.000. Reserva voluntaria 5.000. Resultados negativos de ejercicio anterior 60.000. Resultado del ejercicio 25.000. Si os dais cuenta, un montón de pérdidas. Vale, a simple vista sumáis y el patrimonio neto queda por debajo del capital social. 60 más 25.000 son 85.000, 10 y 5 evidentemente son 70.000, que es decir, se va a disminuir el patrimonio neto, ¿vale? Se disminuye un montón, ¿vale? El patrimonio neto, por lo tanto se me queda, si te dais cuenta, el patrimonio neto se me queda en 50.000 y aquí son 120.000, ¿vale? Y eso tendrá sus consecuencias. La entidad A decide la compensación de la totalidad de las pérdidas de B como exigencia para la entrada a un nuevo socio inversor que aportará 200.000 euros. Quiere decir que si un socio, si quiere que un socio entre, ¿vale? Con las pérdidas que tiene la sociedad, para meter el dinero fresco aquí a la sociedad, pues pone una condición encima de la mesa. La condición que ponen encima de la mesa es que se coman el marrón los que hay dentro, que para eso lo han hecho, ¿vale? Y luego ya entro yo, con mi dinero fresco. Entonces, dice por aquí, la reducción del capital se hará eliminando los títulos en circulación y las nuevas acciones se emiten a un nominal de 2 euros. Vale, se le hará eliminando títulos en circulación. Ambas operaciones se escrituran juntas el 20 de abril del 20X0. El socio adquiere la participación del negocio B por 140.000 euros. Se supone que esto era la participación que tenía en un principio, habiendo registrado hasta la fecha actual un deterioro de valor de la participación por 90.000 euros. ¿Vale? Como se va a producir una reducción, pues evidentemente me va a afectar el deterioro. Luego, a ver, que me llevo por abajo. Dice por aquí. Estamos por aquí. Ambas operaciones se escrituran. Vale. El socio A adquirió la participación del socio. Bueno, si lo hemos comentado, se pide contabilizar la operación acordón desde el punto de vista de la sociedad B y del socio A. Bueno, pues vamos a hacer la operación, la reducción de capital y luego por otro lado pues la ampliación de capital. ¿Vale? Bueno, pues empezamos haciendo cosas. Estamos en el ejemplo 9.
el ejemplo 9. Aquí lo primero que tenemos que ver, evidentemente, una operación acordeón, supone que lo está diciendo el enunciado, pero bueno, en un examen pues tendríamos que plantearnos en qué situación está la sociedad, ¿vale? Vamos a ver en qué situación está. Vamos a ver si está en situación de causa de disolución. Empezamos por el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? Voy a ver en qué situación está el patrimonio neto, ¿vale? Por lo tanto, el patrimonio neto contable, con los datos que tenemos, está en 50.000 euros. Si yo hago un medio del capital social, ¿vale? Sería un medio de 120.000, serían 60.000 euros, ¿vale? Si os dais cuenta, el patrimonio neto como consecuencia de las pérdidas son 50.000, está por debajo de la mitad del capital social, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, estamos en una causa de disolución. Por lo tanto, la sociedad tiene que tomar decisiones, porque evidentemente si no se tiene que disolver, ¿vale? ¿Sí? Entonces, está en causa de disolución, por lo tanto, la sociedad toma la decisión de ampliar capital para la entrada de un nuevo socio, esa es la decisión que toma, ¿vale? Porque si no se tiene que disolver, ¿vale? Si no toma esa decisión, si no arregla la situación patrimonial, se tiene que disolver, ¿vale? Por lo tanto, la decisión que toma es que mete un nuevo socio. Pero ese socio exige unas condiciones, ¿vale? Bueno, pues empezamos a hacer cosas. Lo primero que hacemos es, como tenemos pérdidas, siempre que hay un balance de pérdidas, el primer asiento que nos planteamos es pasarla de la 129 a la 121. Si os dais cuenta, yo en este año en el que estoy, tengo aquí unas pérdidas, resultado de ejercicio, la 129 la tengo por 25.000 con signo negativo, tengo un resultado negativo del ejercicio. Por lo tanto, antes de hacer nada, ¿vale? Ellos no te lo tienen que decir, lo haces tú, pasas de la 129 a la 121, ¿vale? Por eso lo que hacemos, reclasificamos las pérdidas de este año. Primer asiento. Reclasificamos las pérdidas de este año. Vale, pues las sacamos de la 129, que tengo pérdida, resultado del ejercicio, ¿vale? Que en este caso son 25.000, ¿vale? A la cuenta 121, que sería resultados negativos de ejercicios anteriores, que se supone que son 25.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Nada, pues hacemos la emisión de las nuevas acciones. Por la emisión de las nuevas acciones. Vale, se supone que se emiten, según dice ahí, se emiten 100.000. Dice por aquí, la entidad decide la compensación total de las pérdidas como exigencia para la entrada de un nuevo socio, que será de 200.000 euros. La reducción de capital se debe emitir y las nuevas acciones se emitirán a un nominal de 2 euros por título. Como son 200.000 dividido entre 2, se supone que son 100.000 títulos. Por lo tanto, aquí serían por la emisión de las acciones, serían las 190 acciones emitidas a las 194, que sería capital emitido pendiente de inscripción. ¿Sí? Vale, y aquí se supone que sería 100.000 por 2, que son 200.000 por aquí y 200.000 por aquí. ¿Sí? Vale, ahora por el desembolso de los títulos, suscripción y desembolso. Suscripción y desembolso. Vale, pues sería 572 banco a la cuenta 190 acciones emitidas. En este caso son 200.000 por aquí y 200.000 por aquí. ¿Sí? Ahora, por la inscripción simultánea de la operación de reducción de capital. Por la inscripción de la reducción de capital. Vale, y aquí tendríamos lo siguiente. Según dice por ahí, decir el enunciado, dice, decide compensar la totalidad de las pérdidas. Vale, el total de las pérdidas son 60 y 25.000 euros. ¿Vale? Primero para ello, vamos a utilizar la reserva legal por un lado, y por otro lado, como está pidiendo la totalidad, antes de reducir capital, utilizamos la reserva legal y la reserva voluntaria, y el resto lo utilizamos del capital social.
¿vale? Como no dice nada, yo si tengo pérdida puedo utilizar la reserva legal al 100%, salvo que te diga que en un futuro va a repartir beneficios, no dice nada, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo utilizar reserva legal en el 100%, ¿vale? Si queréis, pues le ponéis una nota. Vale, si queréis vamos a poner aquí una nota para que quede claro, ¿vale? Nota. En el supuesto, si queréis poner en el supuesto no indica nada. Por tanto, opto por utilizar la reserva legal para compensar pérdidas en su totalidad. ¿Vale? Esta es una de las causas, ya sabéis que una de las cosas de la reserva legal en principio es de carácter indisponible, ¿vale? ¿Sí? Salvo la parte que excede al 20% del capital social. ¿Qué ocurre aquí? Si yo tengo pérdida o el 10%, si excede el 10% también se puede utilizar una ampliación de capital con cargo a reserva. ¿Qué ocurre aquí? Como tengo pérdidas, ¿vale? Y se supone que una causa de disolución, yo antes de disminuir el capital social, si quiere, se puede utilizar la reserva en el 100%, ¿vale? Es una de las causas excepcionales, ¿eh? Solo en el caso de que haya que tengas que reducir por consecuencia de pérdida para disolver la sociedad, ¿vale? Pues antes de disolverla, ¿vale? Porque normalmente si tú estás por debajo del el patrimonio neto está por debajo de una causa de disolución, por lo tanto antes de disolver puedes utilizar, salvo que te digan enunciado, que reduzca el capital, ¿vale? Hasta el punto en el cual se te que por otro año puedas repartir beneficios. Si te dice eso por ahí, pues evidentemente te está indicando que lo dejes en el 10%, ¿sí? Vale. Entonces, hacemos nuestra reducción, pues sería la reserva legal, le hemos dicho que la utilizamos toda, ¿vale? Esto es opcional, ¿vale? La norma en principio te dice que se puede utilizar toda la reserva legal en estos casos en concreto, ¿vale? Reserva legal, serían 10.000. Reserva voluntaria, que también tenemos por ahí. Reserva voluntaria, 5.000. ¿Vale? Y el resto se supone que lo llevamos todo a capital social. Claro, te está pidiendo que compenses todas las reservas. Se da 121 resultados negativos de ejercicios anteriores, que son 60.000 por un lado y 25.000 por otro lado. Son las pérdidas que tenemos nosotros en el balance, ¿vale? Son 60.000 del año anterior y 25.000 de este año, ¿vale? Por lo tanto ya pues cuadraréis el asiento con capital social. Bueno, estos serían 60 y 25, serían 85.000, ¿vale? Pues ya hace la diferencia, 85.000 menos 15.000, me quedaría que la capital social se reduce en 70.000 euros. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Ahora, hacemos la inscripción de la ampliación de capital, la inscripción en el registro mercantil. Pues la inscripción de la ampliación de capital. Inscripción de la ampliación de capital. Vale, aquí lo que hacemos es lo siguiente, sería la 194, la doy de baja, que sería capital emitido pendiente de inscripción, ¿vale? A la cuenta 100, que sería la cuenta de capital social, que serían 200.000 y 200.000. ¿Sí? Vale. Y ahora se supone que el capital social, después de la reducción, tendríamos lo siguiente, ¿vale? Después de la reducción de capital social, tendríamos lo siguiente. Si queréis, hacemos aquí el mayor de capital social para ver en qué situación estamos. Capital social. Vale, por un principio teníamos 120.000. 120.000. Luego se ha disminuido en 70.000. Y luego se ha ampliado en 200.000. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, en este momento tendría 250.000 de capital social por un valor nominal de 2. Por lo tanto, tendría 125.000 acciones a valor nominal 2 euros por título. ¿Sí? Ahora nos vamos al socio A, para ver el socio A, ¿vale? ¿Qué participación tendría en este momento? ¿Vale? Pues nos vamos al socio A. El socio A pasaría de tener una participación, en este caso, el socio A pasa de tener una participación, de 50.000 euros, ¿vale? ¿De dónde vienen esos 50.000 euros? Pues son
125.000 menos 100.000, ¿vale? Me quedarían 25.000 acciones, ¿vale? A 2 euros por título, que serían los 50.000. Por lo tanto, le quedarían 25.000 acciones. 25.000 acciones, ¿vale? Por lo tanto, la participación del socio A sería 25.000 acciones entre 125.000 acciones por 100, se supone que me quedaría un 20%. Quiere decir, del 100% se ha quedado a un 20% de participación. ¿Se ve eso o no se ve? Bueno, pues vamos a hacer la contabilidad del socio A, que sería la siguiente parte del supuesto. ¿Sí? Vale, nos vamos a la contabilidad del socio A. Vale. Por lo tanto, la participación la pasa a ser del 20%, por lo tanto, el resto, el 80%, porque al principio tenía un 100%, ¿vale? El resto, el 80%, pasa a ser una pérdida de carácter irreversible, según nos dice la resolución del ICA, ¿vale? ¿Sí? Una pérdida de carácter reversible, ¿vale? Que eso donde se ve en el deterioro contabilizado, ¿vale? Vamos a ver cómo sería eso en la contabilidad. Tengo que reducir, ¿vale? El 80, yo tenía un deterioro, si acordáis, si os va el supuesto, yo aquí tenía un deterioro. Dice, el socio ha adquirido la participación del negocio en 140.000 euros, habiendo registrado hasta la fecha actual un deterioro de valor de participación del 90%. Bueno, pues yo ese deterioro tendría que reclasificarlo, por lo tanto, hacemos lo siguiente. Reclasificamos el 80%, pues sería la 2933, que sería deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo, ¿vale? Que sería 90.000 por el 80%, que serían 72.000. Y eso lo llevo a la 2403, que sería participación a largo plazo, disminuyó el valor, por eso es una pérdida de carácter irreversible. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo, que serían 72.000, ¿vale? ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya pasa a ser una empresa del grupo, una empresa asociada, por lo tanto reclasificamos la empresa del grupo a empresa asociada. Esto sería la pérdida de carácter irreversible, es decir, estoy llevando de una 2.9, la estoy sacando y la estoy llevando a una 2.403, una pérdida irreversible, creo que te dice la resolución del ICA. Luego, ¿qué hacemos? Reclasificamos la inversión de empresa del grupo a empresa asociada, porque antes tenía un 100% y ahora se me queda en un 20%. Reclasificamos la inversión de empresas del grupo a empresas asociadas, ¿vale? Como digo, ha pasado de un 100% de participación, ¿vale?, a un 20% de participación. Por lo tanto, antes lo tenía la empresa del grupo y ahora me pasa a empresa asociada. Pues sería la 2404, que sería participación a largo plazo en empresas asociadas, a la 2403, que serían participaciones a largo plazo en empresas del grupo, ¿vale? Y aquí son 140.000 euros, que fue el precio de adquisición, que lo tenéis aquí en el balance. Dice, el socio adquirió la participación por 140.000. A eso le quitamos la pérdida irreversible, que es el 80% del deterioro que teníamos, ¿vale? El 80% del deterioro eran 72.000. Por lo tanto, reclasifico 68.000. Y aquí serían 68.000. ¿Se ve eso o no se ve? Y ahora también tengo que reclasificar el deterioro que tengo en el balance. El deterioro que tengo en balance lo reclasificamos también, que ya no tendría, ya solamente me quedaría el 20% de 90.000, ¿vale? Por lo tanto, reclasificamos el deterioro. Pues sería la 2933, deterioro de valor de participación a largo plazo en empresas del grupo, a largo plazo en empresas del grupo, a la 2934. O sea, paso de empresa del grupo a empresa asociada.
deterioro de valor de participaciones, a largo plazo en empresas asociadas, ¿vale? Y aquí serían 90.000 menos 72.000. 90.000 menos 72.000 se supone que serían 18.000 por aquí y 18.000 por aquí. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Vale? Pues eso es lo que hay que hacer con el socio. Si os dais cuenta, el socio lo que hemos hecho es, como ha pasado de un 100 a un 20%, es 80% de disminución de valor, la pérdida que teníamos en deterioro ha pasado a ser irreversible, que es lo que hemos hecho, directamente a disminución, el 80%, es lo que hemos hecho aquí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Pues es lo mismo, claro. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues este también estaría listo. Vale, pues pasamos al siguiente, venga. Siguiente, bueno, seguimos, a ver lo que tenemos por aquí. Dice por aquí, reducción de capital por devolución de aportaciones. Vale, a los socios. Este sería, dice por aquí. La devolución de aportaciones a los socios puede llevarse a cabo por comprando acciones o participaciones propias para amortizarlas o modificando el valor nominal de los títulos. También se puede acordar la devolución de capital mediante la entrega de efectivo o activos no monetarios. En el supuesto de activos no monetarios debe analizarse si tiene la consideración de negocio o no, además de ver si el socio pertenece al mismo grupo mercantil o no. La devolución de aportaciones de los socios requiere la aprobación de la Junta de Accionistas, además de existir el derecho de oposición de los acreedores, con la excepción de que se haga con cargo a reserva, dotando una reserva indisponible por capital amortizado, la 114.2 reserva por capital amortizado. Luego dice la 114.2 114.2 reserva por capital amortizado tiene las mismas limitaciones que las devoluciones de aportaciones a los socios. Si dicha reserva en un futuro quisiera repartirse, haría falta la aprobación de la Junta General de Accionistas y existirá el derecho de oposición de los acreedores. Compra de acciones o participaciones propias para reducir capital. La empresa deberá reconocer la deuda con el socio por el valor razonable de las participaciones o acciones adquiridas. La diferencia entre el valor de adquisición y el nominal de los títulos amortizados se contabilizará en la cuenta de reserva voluntaria. Los gastos asociados a la compra de acciones o participaciones propias van directamente al patrimonio neto. En este caso se lleva a patrimonio neto directamente, donde se compran acciones propias. Bueno, como menos reserva voluntaria, dice aquí. El ejemplo 10. El capital social de la sociedad Future S.A. Está dividido en 300.000 acciones de 4 euros de valor nominal. ¿Vale? Eso es lo que tenemos en un principio. La Junta General de Accionistas acaba de autorizar una oferta de compra de 50.000 acciones propias a un coste de 6 euros con la intención de amortizarla. ¿Vale? Pues esto lo metemos directamente en la cuenta 109. Acciones propias para disminución de capital. Vale, los gastos asociados a la compra por los títulos ascienden a 6.000 euros más el 21% de IBE 750 por retenciones de profesionales. Hemos dicho que se lleva a la cuenta de reserva voluntaria. La compra de los títulos tiene lugar durante el mes de abril, mientras que la reducción de capital queda inscrita el 24 de julio del 20X0 y para evitar el derecho de oposición de los acreedores crea una reserva indisponible por capital amortizado. Claro, en este tipo de operación, ¿vale? Como se supone que se va a devolver capital a los socios, se va a disminuir capital social, te obliga la ley para que no se pongan los acreedores, los bancos, los proveedores y todo eso, tienes que coger y dotar una reserva de carácter indisponible para que el patrimonio neto se te quede, digamos, igual, ¿vale? Quiere decir que no haya disminución de patrimonio neto. O una garantía a los acreedores de carácter indisponible. Contabilizar acciones propias y su amortización. Bueno, pues vamos a contabilizar acciones propias. Empezamos. 30 del 4. Compra de acciones propias. Estamos en el supuesto 10. 30 del 4 del X0. ¿Vale? Compra de acciones propias. Vale, pues sería la 109. Como se supone ya se sabe que se va a comprar para disminuir capital social, pues sería acciones o participaciones propias, ¿vale? Para disminuir capital social. ¿A qué cuenta? Pues a la 572 banco. Serían 50.000 por 6. 50.000 por 6 serían 300.000 por aquí y 300.000 por aquí. ¿Sí? Ahora, por los gastos de compra. Gastos de compra.
Vale, pues los gastos de compra son las 113, bueno, hacer por 113, que serían reservas voluntarias. Aquí también te está dando IVA, la 472, Hacienda Pública, IVA soportado, a la 4751, Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas, que serían 750, y luego a la 410, que serían acreedores por prestación de servicio. Vale, reservas voluntarias son 6.000, el IVA 6.000 por el 0,21, que serían 1.260, y la diferencia sería 6.510. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? La inscripción en el registro mercantil de la disminución de capital. Por lo tanto, pues la inscripción en el registro mercantil, que se hace el 24 del 7. 24 del 7 del 20X0, tenemos aquí la inscripción en el registro mercantil. Vale, pues lo que hacemos es la cuenta 100, capital social. Vale, a la cuenta 109, que serían acciones propias para disminuir capital social, ¿vale? Son 50.000 por 6, que son 300.000. Y ahora hay que tener cuidado con esto. Capital social, ¿para qué precio tengo yo el capital social? 50.000 por 4 euros por título. Por lo tanto sería 200.000. Y la diferencia se lleva pues a reservas voluntarias, que sería en este caso aquí, reserva voluntaria, que serían 100.000. ¿Se ve eso o no se ve? Y ya por último te dice, para evitar la oposición de los acreedores, se constituye una reserva de carácter disponible. Por lo tanto, para evitar la oposición de los acreedores, para evitar oposición de acreedores, ¿vale? Pues lo que hacemos es lo siguiente, sería una reserva de carácter disponible a 113, que serían las reservas voluntarias, a la 114.2, que sería reserva por capital amortizado. Reservas por capital amortizado. Y en este caso sería 200.000, que es la parte que se ha reducido de capital social, y aquí serían otros 200.000, que es la parte que se ha reducido de capital social. ¿Esto se ve o no se ve? Si no, no, según este tipo, te tienes que ir, cuando vimos el apunte, ¿vale? Todo lo sacas en un apartadillo y te lo apunta, ¿vale? Porque no todo es, en este caso, si hay una reducción de capital por devolución de aportaciones, sí, ¿vale? Pero, por ejemplo, si hay una reducción, como he visto antes, para compensar pérdidas, no, ¿vale? Es que depende, ¿vale? Por eso te quiero decir, en estos casos sí. En el supuesto normalmente te lo suele decir, ¿vale? Si no te dice nada, pues tú tienes que poner una nota. Si crees que si hay una reducción de capital por devolución de aportaciones, tendrías que poner una nota e indicarle que entiendo que no hay oposición al socio, por lo tanto tienes que continuar en una reserva. O entiende que para evitar en un futuro, porque claro, si están garantizadas, aquí lo que pasa es que se supone que hay una disminución de patrimonio. Entonces, como consecuencia de esto, en este caso, lo que te hacen los acreedores es que ellos te han dado, un banco por ejemplo te da un dinero en función al patrimonio que tú tienes. Tú entregas las cuentas de resultados y ellos, según el riesgo que quieran asumir, te dan esa cantidad. Si tú después ellos quieren cobrar y tú ese patrimonio neto, digamos, te lo has fundido, pues evidentemente ¿dónde cobran? Pues para evitar eso, ¿vale? Tienes que construir una reserva de carácter indisponible, que es esto de aquí, que se supone que no se puede tocar. Y ya tiene garantizado, digamos, a ellos su cobro el día de mañana. Por si no tú no pagas por lo que sea, pues tienen garantizado si ellos se ponen a oponer a eso. Si en un examen te dice que están garantizadas la posición de acreedores, te están diciendo indirectamente que no constituyen ninguna reserva. Si no, pues tú ya tienes que tomar decisiones, si no te dice nada. ¿La constituye o no la constituye? Le pone una nota. Nota, entiendo que no está asegurada, o sea, para evitar la posición de acreedores constituye una reserva de gasto indisponible. O nota, entiendo que está garantizada la posición de los acreedores, por lo tanto no autorreserva. Pero tendrás que indicarle algo. Si no te dice nada, ya depende de lo que te diga. En este caso sí te lo estaba diciendo, ¿vale? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, venga, vamos a hacer algo de tributario.